Ok, entonces vamos a ver un poco de generalidades sobre riego por superficie. No nos vamos a detener tanto como en lo que es riego presurizado, ¿verdad? Que es un riego más tecnificado y pues el diseño, digamos que es un poquito menos complejo, además de que el riego por superficie, aquí en Costa Rica prácticamente que está administrado por el SENAR, y ya lo vamos a ver, con un distrito de riego que hay en Guanacaste. Para seleccionar el sistema de riego que vamos a aplicar en nuestro terreno, en nuestra finca, hay varios criterios que tenemos que tomar en cuenta. Uno muy importante son las condiciones naturales del lugar donde está el sistema de producción, que tiene que ver con la topografía, con el clima, ¿verdad? Con la hidrografía, entre otros factores, ¿verdad? A veces tenemos problemas con el nivel freático en invierno y en verano se nos baja mucho. La topografía tiene que ver con cuál sistema es mejor para aplicar en ese sector y también tiene que ver con si, que ya vimos, emisores autocompensantes y no autocompensantes, ¿verdad? ¿Cuál usar en cuál condición? El clima es básico porque me va a determinar la evapotranspiración. Entonces, las condiciones que yo tenga de temperatura, de humedad relativa, de viento, me van a influir en cuánto va a evapotranspirar el terreno y el cultivo. Entonces, todo eso se toma en cuenta. Las fuentes de agua, bueno, y obviamente, ¿verdad? Eso es como muy obvio, pero a veces la gente no lo ve, ¿verdad? ¿Y de dónde vamos a agarrar el agua para regar? En qué punto están topográficamente y de distancia, cómo lo voy a llevar el agua hasta donde yo la necesito, todo ese tipo de cosas relacionadas con las fuentes de agua y lo más importante, la capacidad de esa fuente de agua, que no solamente es la capacidad eh, correspondiente al caudal que tenga, sino muchas veces tiene que ver con el permiso que yo pueda obtener, ¿verdad? ¿Cuánto caudal yo puedo extraer de un río, de una quebrada? ¿Cuál es el caudal máximo que yo puedo extraer de un pozo? De acuerdo con el permiso que se solicite. El tipo de cultivo, que además de definir qué tan demandante va a ser, ¿verdad? Obviamente un árbol de mango va a demandar mucha más agua que una planta de frijol. También tiene que ver con el aspecto económico que está un punto más adelante. El tipo de tecnología accesible, no solamente en términos económicos, sino en términos prácticos. Algunas tecnologías necesita que haya energía eléctrica en la finca. Algunas tecnologías, como ya lo vamos a ver con Charlie, no necesitan eso. Podemos valernos de baterías, podemos valernos de señales de radio para transmitir la señal desde una estación central hasta las estaciones que manejan las válvulas, pero eso es un poquito más caro, ¿verdad? Entonces, ver un poquito qué podemos o tenemos acceso con lo que se refiere a tecnología, las labores que se requieran, ¿verdad? Obviamente, si es un cultivo que necesita muchas labores, especialmente, por ejemplo, eliminación manual de malezas, no voy a poner un sistema de goteo sobre la superficie, ¿verdad? Porque eso significa que me van a machetear la manguera de goteo. Entonces, hay que ver relacionado con el cultivo cuáles labores se requieren y cuál es el sistema óptimo que yo puedo aplicar para ese cultivo. Y finalmente, los costos y beneficios que genera el cultivo. Esto es válido para riego, es válido para drenaje. No todos los cultivos me pagan, por decir así, un sistema de riego caro. Entonces, habrá cultivos más rentables que otros. En ciertos cultivos, la verdad es que invertir en sofisticación del sistema de riego vale la pena porque tengo que hacer menos labores, porque el rendimiento me sube mucho comparativamente, porque puedo uniformizar mejor inclusive la fertilización. Entonces, sí hay una respuesta bastante buena del cultivo.
Y otros cultivos que en realidad, digamos que no vale la pena tanto la inversión en un sistema muy costoso. Puedo tener un sistema eficiente, no tan caro, porque mi cultivo no me lo paga. ¿Ok? Entonces, ven que derivado del tipo de cultivo hay varias características ahí que tenemos que tomar en cuenta. Métodos de riego se engloban en 3 grupos principales. Uno es riego por superficie, que es el que vamos a ver aquí. Luego está el riego presurizado, que se divide en riego por aspersión y riego localizado. Riego por aspersión, hay diferentes tipos: pivote central, cañones enrollables, eh, pistolas, cañones fijos y aspersores comunes y corrientes. En localizado hay un poquito más de variedad, entonces hablamos de microaspersión, de microjets, de goteo, los bobblers, que son estos que están aquí en esta imagen de aquí de la izquierda con estas plantas ornamentales, nebulizadores, principalmente en sistemas de ambiente protegido, entre otros. Hay mucha variedad. El riego por superficie por gravedad es el más simple, es el más barato y es el más antiguo. Entonces, es una técnica mediante la cual nosotros aplicamos el agua en el terreno aprovechándonos de la gravedad y de la diferencia de nivel entre el punto donde está la fuente de agua y los diferentes sectores de la finca. Hay ocasiones en que tenemos que elevar el agua desde la fuente hasta un punto de almacenamiento o de distribución que esté más alto que la finca. Entonces tiene una parte, digamos, de extracción presurizada, pero toda la parte de distribución sigue siendo por gravedad. Entonces, pueden haber sistemas ahí un poco combinados. Como les decía, es el sistema de riego más antiguo y se remonta a 6.000 años antes de Cristo en Egipto y Mesopotamia, lo que actualmente es Irán e Irak, donde no solamente los egipcios y los babilonios aprovechaban las crecidas de los ríos, sino que también esas aguas que sobresalían sobre las llanuras, ellos hacían canales para conducirlos a otros campos de cultivo. Entonces, con esos canales fue donde se comenzó con el riego por superficie. Aún hoy en día, por su sencillez, por la facilidad de implementación, los bajos costos, el bajo mantenimiento, sigue siendo el sistema más extendido en el mundo. No tengo los datos de ahorita, pero todavía hace 10 años el 95% de la área regada en el mundo era riego por superficie. O sea, imagínense, solo el 5% estaba regado por aspersión o por riego localizado. ¿Qué componentes tiene? Son bastante diferentes a lo que vamos a ver con un sistema presurizado. En lo que se parece, bueno, obviamente va a haber una fuente de agua, que esta fuente puede tener agua de una calidad un poco inferior a la que necesitamos en los sistemas presurizados por el asunto de la delicadeza de los emisores y de los sistemas de filtración. En la toma de agua, como les decía, puede ser por gravedad, ¿verdad? A través de una derivación, una compuerta o inclusive a través de un sistema de bombeo. Luego, para la distribución, voy a tener un sistema de canales de transporte, disipadores de energía, cuando tengo, por ejemplo, una diferencia de nivel grande, brusca, en el terreno por donde va a pasar el canal. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, que es una caída, aquí es una caída diseñada específicamente, una estructura hidráulica para disipar la energía del fluido en este punto. Voy a tener compuertas, ¿verdad? Para hacer la distribución. Generalmente tengo medidores de caudal. Mucho se usa el canal partial, ¿verdad? Que vimos la semana pasada. Luego tenemos el sistema de riego propiamente dicho. Y al final tenemos un canal de evacuación de riego o un canal de drenaje. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí un esquema bastante sencillo. Tengo la fuente de agua, tengo mi toma, mi derivación, que llega hasta el canal de alimentación de riego. De aquí se hace llegar a la parcela que se riega
el agua se mueve en este sentido, de esta flecha, hasta el final de la parcela y luego hay un canal de drenaje donde se retorna a otro canal de riego o a un curso de agua, ¿verdad? Entonces, esta agua que sobra, por decirlo así, que pasa por el terreno, por la parcela, se puede reaprovechar. Entonces, así es más o menos cómo funciona un sistema de riego por gravedad. ¿Dónde tenemos en Costa Rica riego por gravedad? Bueno, ahorita lo único que funciona, hay varios distritos de riego, pero el único que funciona de verdad es el DRAT, el Distrito de Riego Arenal Tempisque, que lo administra el SENARA, como dice aquí, se creó el 16 de marzo de 1984 bajo la dirección de el SENARA. Y actualmente tiene 2 etapas concluidas y se está en proceso de construir la tercera etapa, un proceso de construcción de la tercera etapa, que lo vimos creo en la primera clase cuando hablamos del PAACUME, ¿verdad? Que la tercera etapa lo que se quiere es llevar agua a el lado oeste del río Tempisque. Entonces, estos 3 que están aquí serían los distritos, subdistritos de riego que se van a activar. Entonces, Profe, sí. perdón, ¿a cuál parte dijo que le iba a dar del Tempisque? ¿Al sur? El No, tercero. al oeste. Al oeste. Ajá. Que serían estos 3 que están aquí, como anaranjado, rojo vino ahí y este verde. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, ahorita lo que se está regando es esto. Son partes de los cantones de Cañas, Bagaces, Liberia y un poquito de Avangares. Este amarillo aquí están en Avangares. Ahora, ¿cómo funciona? Vean que aquí está el embalse de Arenal, aquí está la ciudad de Tilarán, aquí está la ciudad de Cañas y aquí cerquita de Cañas ya están los subdistritos de riego. ¿Cómo funciona? Bueno, el embalse de Arenal se encausa el agua, viene por una tubería de presión sumergida hasta que llega a Planta Arenal, donde tenemos un caudal máximo de 100 metros cúbicos por segundo. Créanme que 100 metros cúbicos por segundo es un montón de agua, pero un montón de agua. En Arenal se generan 160 megawatts hora, el agua se vuelve a entubar, va por tubería de presión enterrada hasta Corobicí, Codengo, con el mismo caudal máximo. Luego, una vez que se turbina, se generan 180 megawatts. Esta es la segunda planta en generación de Costa Rica. Cae el embalse de Sandillal, que si alguno ha subido de Cañas hacia Tilarán, cuando sube a mano izquierda hay un embalse, un laguito pequeñito, son 93 hectáreas. Este es el embalse de Sandillal. Y el embalse de Sandillal hay una tubería que llega hasta la planta de Sandillal, que esa es mucho más pequeñita, genera 32 megas, y luego esta agua sale al río Magdalena. Luego del río Magdalena se junta con el río Santa Rosa y llegamos donde está la presa Miguel Dengo, que es una presa de elevación, ya la vamos a ver. No es una presa que crea un embalse o un lago, sino que lo único que hace es mantener el nivel del río arriba, ¿verdad? Independientemente de que sea época seca o época lluviosa, mantener el nivel del río en un punto para poder derivar los 55 metros cúbicos por segundo al canal del oeste y los 30 metros cúbicos por segundo al canal del sur, que los habíamos hablado la semana pasada, me parece. Que por ahí creo que Wendy fue la que me dio el dato, que yo no me acordaba bien de los caudales. Ok, entonces, desde mi punto de vista es el agua mejor aprovechada de Costa Rica porque la usamos 3 veces para generar energía y después la aprovechamos para regar un área que vean que, aunque sean solo estas 2 etapas, es bastante extensa y riega muchos cultivos. Hay caña, hay arroz, hay melón, hay sandía, hay papaya, hay tilapia, hay bastantes cultivos que aprovechan el agua del distrito de riego Arenal Tempisque.
Profe, una pregunta. Sí, Aldo. En la fotografía anterior hay una torre al fondo que se ve como rayas blancas y rojas y siempre Esta, he tenido ajá. curiosidad, sí, las he visto varias veces. Ok, eso es un tanque de oscilación. Eh, Ok, voy a hacer el dibujito rápido para que no se quede con la duda. Porque para explicarlo necesito el dibujito. Eh, bueno, yo les mencioné que esa tubería viene enterrada. Bueno, la tubería viene así, llega aquí y viene aquí a casa de máquinas. Y aquí está la casa de máquinas. Ahí están las turbinillas y aquí hay una válvula. Y aquí está el tanque de oscilación. Ese tanque de oscilación es el que se ve, que es el de Arenal. Era hasta hace pocos años la estructura más alta de Costa Rica porque era más alta que el Banco Nacional, solo que solo sobresalían como 60 metros, pero tenía como 25 hacia abajo del suelo. En hidráulica hay algo que se llama golpe de ariete, que es, digamos que el rebote del agua dentro de la tubería cuando una válvula se cierra muy rápido. No sé si alguno de ustedes ha escuchado cuando uno jala la cadena del interior, que se comienza a llenar el tanque, comienza a llenar, hasta que llega al punto donde la boya hace el cierre de, de la válvula y hace y ya deja de pasar agua. sí, sí, claro. Ok, cuando uno está arreglando, poniendo la boya o arreglando algo, ustedes ven que cuando se cierra, como que vibra, porque da un golpecito. Eso es un golpe de ariete, pero un golpe de ariete con un caudal muy pequeñito. Sucede y acontece que en Costa Rica tenemos mucha probabilidad de que ocurran temblores. Cuando hay un temblor, hay que cerrar con puertas porque no se sabe qué daños puede haber en la tubería, qué daños puede haber en la estructura de casa de máquinas, qué daños puede haber aguas abajo, principalmente en Ardesa, que son 3 plantas que están seguidas. Entonces, ahí, en ese momento, hay que cerrar esta válvula de golpe. Entonces, como me contaba mi profesor, nos contaba nuestro profesor de hidráulica, usted viene y se imagina 100 metros cúbicos por segundo que vienen bajando por aquí, que es esta tubería blanca que viene aquí, es esto. El tanque de oscilación está aquí. ¿Cuánto pesa un metro cúbico? 1 tonelada. 1 tonelada. Entonces son 100 toneladas por segundo. Es como que venga el tren, algo así, ¿verdad? Imagínense 100 toneladas por segundo que vienen aquí por esta tubería y usted cierra la válvula de repente y le van a hacer. ¿Cómo creen ustedes que queda esta válvula? No No queda queda, válvula. ¿verdad? No queda válvula. Entonces, para eso se inventó el tanque de oscilación. Cuando esta válvula tiene un cierre violento porque hay un terremoto en Guanacaste o algún movimiento telúrico importante, lo que hace es que el agua comienza a subir por este tanque hasta que llega a cierto nivel, ¿verdad? Entonces, todo este tanque que es muy ancho, ustedes han pasado, bueno, lo han visto, se ve, cuando uno viene de Liberia hacia Cañas, se ve no este que está aquí, sino el otro, el de Dengu, el de Corobicí. Entonces lo que hace es que el agua, antes de venir y chocar aquí, como se cierra, genera una ola que va para atrás, ¿verdad? En el momento que se cierra, esto va a generar una ola de agua que viene para acá, donde se topa ese tren que viene aquí de 100 metros cúbicos por segundo, o sea, 100 toneladas por segundo, que decía mi profesor de hidráulica que ni Superman lo podía parar. Entonces, el agua entra aquí.
y eso alivia la presión porque esto aquí es abierto. Es abierto totalmente, no tiene tapa, entonces no tiene presión, está presión atmosférica. Entonces el agua sube y ese efecto de subir lo que hace es matar toda la presión y cuando ya el agua vuelve a bajar, ya baja con mucha menos velocidad y no produce el golpe de ariete aquí en la válvula. Entonces no hay daños en el sistema. Entonces, Aldo, es un tanque de oscilación, sirve para eliminar el efecto del golpe de ariete, que lo que haría sería dañar las válvulas de la casa de máquinas. Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ya esa parte hidráulica no la vimos porque no es parte del curso, pero bueno, ya saben que hay golpe de ariete también. Ok. En el distrito de riego Arenal Tempisque hay muchísimas estructuras diferentes que sirven para la parte de distribución y transporte de agua. Entonces, por ejemplo, aquí hay una toma de agua, que si ven aquí dice zona de peligro, toma de agua. La toma de agua no es esta alcantarilla, digamos, que está aquí. La toma de agua es este remolino que está aquí. Entonces, ¿qué significa este peligro? No se meta a bañarse aquí en el canal porque se lo puede tragar este remolino. ¿Esto qué es? Un conducto que va subterráneo y va a dar salida a otro lado. Una derivación para otros canales de otro sector. No sé si lo han visto, el canal del oeste pasa por debajo del río Tenorio y pasa a través de lo que se llama un sifón invertido. Esta es la entrada del sifón invertido. Aquí entra el agua, baja por dos alcantarillas como de 2 metros de diámetro cada una y vuelve a salir aquí y pasa por debajo del río Tenorio. Lástima, porque cuando hacemos giras a mí me gusta llevarlos ahí para que vean por dónde entra el agua y luego por el otro lado por dónde sale y cómo sale. ¿Verdad? De hecho, si lo ven aquí, entra mucho más turbulenta que como sale. Sale mansita, mansita, porque el gradiente de energía que yo les hablaba la otra vez es exactamente igual para que el agua siga como si fuera el canal por encima de la superficie. Entonces, por eso es que sale así tan serena. Y esta que está aquí es la presa de Engo, la presa de elevación, y de aquí se hacen las derivaciones para el canal del sur y el canal del oeste, que es una presita pequeña nada más para mantener el nivel del río alto. Igual aquí hay muchas compuertas de derivación, hay saltos, saltos hidráulicos, etcétera. Hay muchas estructuras. Aquí puse 4 nada más como para que tuvieran una idea, pero es el lugar donde ustedes van a ver más estructuras hidráulicas diferentes, que se diseñaron hace muchos años, en los 70s y principios de los 80s, para poner en funcionamiento el sistema y todavía están funcionando perfectamente. ¿Cómo funciona el riego por superficie? El riego tiene 4 fases, porque nosotros necesitamos aplicar el agua en el terreno, dejar que el agua recorra la superficie del terreno hasta cierto punto, dependiendo principalmente del tipo de suelo, y luego cortamos la entrada de agua. A partir de eso se definen las 4 fases que tiene el riego por superficie. La primera fase se llama avance. Entonces, el avance, el tiempo de avance, que sería este cuadro verde que está aquí, cuenta desde que empezamos a aplicar el agua en el terreno. Entonces, bueno, ya vamos a ver, se pueden poner sifones, se pueden abrir compuertas, se puede poner tubería perforada para darle entrada desde el canal de alimentación hasta el terreno, la parcela donde nosotros vamos a regar. Entonces, comienza desde que inicia la aplicación hasta el punto donde cortamos el suministro. Entonces, aquí viendo el tiempo aquí hay un corte de suministro de agua y a partir de aquí comienza la segunda fase. ¿Cuánto dura esa fase de avance? Va a depender del tipo de suelo, del caudal que nosotros estemos aplicando
de la longitud que deba recorrer el agua, evidentemente, cuanto más longitud, más tiempo tiene que pasar, y de la pendiente del terreno. Aquí nada más, luego lo voy a mencionar, pero para que lo tengan presente, en riego por superficie necesitamos pendientes muy bajas. Trabajamos en pendientes muy bajas porque si no, lo que vamos a tener es correntía, y en el riego por superficie lo que necesitamos aprovechar es la infiltración, ¿verdad? Cuando termina la fase de avance, entra la fase de almacenamiento, que es la fase en la que ingresa agua al suelo por infiltración y se va almacenando en el espacio poroso. Ahí hay un lapso, digamos, en el que hay, digamos que una transposición entre el almacenamiento y el avance, ¿verdad? Porque evidentemente conforme el agua va avanzando a lo largo de la parcela, en los puntos donde ya está mojado, ya se comienza a almacenar agua. Entonces hay una sobreposición, digámoslo así. Pero sí hay una fase que se identifica únicamente como almacenamiento. Una vez que nosotros cortamos el suministro de agua, hasta que el agua comienza a desaparecer de la superficie de la parcela, eso se llama tiempo de agotamiento. Es un espacio bastante corto, es un tiempo bastante corto, simplemente desde que cesamos el suministro de agua y el agua que estaba sobre la superficie comienza a infiltrarse hasta el punto de que el suelo queda húmedo, pero ya no hay ni una lámina de agua sobre el terreno. Ese es el tiempo de agotamiento. Y luego esa curva o ese frente de agua que iba mojando, en el momento que nosotros cortamos el suministro, ese frente de agua se va a ir agotando, pero una vez que ya se seca la primera parte, ahí comienza el tiempo de receso. Entonces, todo el agua va a comenzar a desaparecer y generalmente va a seguir esa misma trayectoria del frente de avance del agua. Entonces, bueno, ¿cómo se ve eso? Cuando nosotros abrimos canales, abrimos compuertas, tiramos los sifones o a las tuberías, lo que se ve es esto, ¿verdad? La entrada de agua en el terreno. Vamos a tener agua infiltrándose. Esta profundidad aquí ficticia es la profundidad de raíces. Y nosotros no vamos a tener un frente de avance sobre la superficie del terreno hasta que llega el drenaje. Entonces, esta es la etapa de avance. Una vez que se ha cortado el suministro, ¿verdad? En la etapa de recesión, ya en la última etapa, lo que tengo es que ese mismo frente de avance que venía aquí viene seguido de un frente de agotamiento, que es en la etapa de recesión, hasta que llega al final y se seca completamente. Entonces, como el agua comienza a entrar en este punto de la parcela, obviamente mi almacenamiento en esta parte va a ser o se va a completar antes de llegar al almacenamiento en esta parte. ¿Y qué pasa también? Que, por ejemplo, yo voy a tener, y es lo más común que suceda, que yo voy a tener, cuando ya el tiempo de recesión termine y ya se me acabe toda el agua sobre el terreno, que voy a tener una curva más o menos así. Entonces aquí voy a tener un exceso de agua infiltrada, voy a tener unas pérdidas por percolación profunda, ¿verdad? Percolación profunda no se refiere a que el agua se va a ir hasta el nivel freático, sino que el agua se va a ir más allá de la zona de raíces, ¿verdad? Que es donde a nosotros nos interesa que esté el agua almacenada. Vamos a tener un exceso por ahí y al final vamos a tener aquí un pequeño déficit en esta parte, derivado de esa diferencia de tiempo desde que el agua entra por aquí hasta que llega a este punto. ¿Cierto? Obviamente esto va a depender mucho del tipo de suelo. Eso es crítico. De hecho, en suelos arenosos el riego por superficie no es muy eficiente porque
el movimiento tiende a ser más horizontal y más rápido. Entonces se usa más en suelos limosos o en suelos arcillosos, pero siempre independientemente va a haber este fenómeno. Vamos a tener un poquito de exceso aquí y un poquito de déficit en este punto. Ok. Ventajas de los sistemas de riego por superficie. Son sencillos. Entonces, el costo de inversión y el costo de mantenimiento es bajo si lo comparamos con los sistemas de riego presurizados, especialmente los sistemas donde no necesitamos alimentación por bombeo, sino que todo se hace por gravedad. Es bastante sencillo. No consume energía adicional, lo que usamos es la energía potencial del agua, no hay inversión en energía eléctrica o combustibles fósiles para alimentar algún motor. No se ve afectado por el viento, a diferencia de los sistemas por aspersión y microaspersión, donde el viento sí puede ejercer una influencia tanto en la distribución como en la eficiencia del sistema. Permite utilizar aguas de calidad inferior, excepto aguas salinas. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar agua de un río que esté turbia, ¿verdad? Que traiga sólidos en suspensión o sólidos disueltos, hablando de que son partículas de arcilla, de limo, ¿verdad? No hay ningún problema para los sistemas de riego por gravedad, siempre y cuando los canales estén bien diseñados, ¿verdad? Y se respeten los límites de velocidad para que no haya sedimentación. No hay ningún problema porque no hay sistemas de filtrado, no hay emisores, entonces no va a haber obstrucción de emisores ni ningún tipo de estos problemas que tenemos en los sistemas de riego presurizado. Y nos da esa ventaja, podemos utilizar agua de calidad inferior, o sea, aplicar el agua tal y como la tomamos del río, excepto si son aguas salinas y evidentemente no vamos a sacar agua de un río que esté contaminado con algún tipo de efluente especial o con algún metal pesado o alguna cosa de estas, ¿verdad? Y bueno, como el sistema es sencillo, las estructuras de derivación, las compuertas, son muy sencillas de construir, son muy sencillas de reparar, de instalar, entonces eso le da muchas ventajas, es muy fácil de hacer. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Aunque si el sistema está bien diseñado, bien administrado, bien operado, la eficiencia se ha demostrado que puede llegar hasta el 75%, que es mucho, ya un 75% para un sistema por superficie es un montón. Siempre va a tener menos eficiencia que los sistemas presurizados, por lo general. Y eso depende mucho de la parte de manejo, porque la gente echa agua, la gente no riega, sino simplemente aplica y dice, bueno, déjelo abierto ahí 3 horas y quita el agua. O déjelo abierto 2 horas y quita el agua. Y no hay ningún criterio para determinar cuándo va a ser la fase de agotamiento en el que yo corto aquí el suministro de agua. Entonces se hace simplemente por echar agua. Y ahí es donde los porcentajes de eficiencia pues se vienen para abajo. Otra desventaja o un inconveniente es que la infiltración y el almacenamiento dependen del suelo, mucho de la textura, pero también de la estructura del suelo. Moja un alto porcentaje del terreno o todo el terreno, dependiendo si es inundado, si es por melgas, si es por surcos, ¿verdad? Pero siempre va a ser un alto porcentaje del terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a regar áreas donde no necesito agua. Entonces, voy a tener aparición de arbences, voy a tener que invertir en control de arbences, control de plagas, enfermedades que se derivan de regar parte del terreno donde yo no tengo el cultivo. Y otra desventaja es que no se adecua para todas las condiciones topográficas, especial desventaja para nuestro país. Entonces, solo
en terrenos de baja pendiente. Entonces está muy limitado. Por eso es que el principal distrito de riego pues está en Guanacaste. Y bueno, como les mencioné, no es muy apropiado para suelos arenosos o riegos ligeros. ¿Qué son riegos ligeros? Como que se quiera hacer riego todos los días por un sistema de riego por superficie. Lo que nosotros hacemos en superficie es regar, mantener o almacenar la mayor lámina de agua posible en la zona radicular del suelo y dejar pasar 4 días, 5 días, una semana hasta volver a regar. Básico, aquí sí es fundamental porque no hay de otra, la prueba de infiltración, porque a pesar de que en todos los sistemas de riego nosotros vamos a depender de la infiltración, en esta la duración de la aplicación del riego va directamente relacionado con la capacidad de infiltración que tenga el suelo. Recordando que cuando nosotros vamos a medir infiltración, por ejemplo, con los anillos concéntricos, partiendo de un suelo que no está saturado, vamos a tener una curva que describe más o menos esta gráfica de aquí, hasta que llegamos a la infiltración base, que es la infiltración cuando ya tenemos condiciones de suelo saturado. Que evidentemente cuando tenemos el suelo inundado, pues vamos a comenzar a tener una alta infiltración, pero conforme el frente de avance va llegando al final del lote, donde nosotros tenemos el almacenamiento, al inicio del lote, donde comenzó a entrar el agua, vamos a estar en esta parte de la curva. Entonces, estos son los valores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de calcular la capacidad de filtración para el suelo en riego por superficie. Ok, vamos a ver, tengo las 9:23. Antes de entrar en los tipos de riego por superficie, vamos a darnos un break, hacer una pausa. Nos vemos a las 9:30, ¿les parece? Ok, profe. Está bien, profe. Ok. Está bien, profe.